Créele a Jesús. Sencillo como eso, pero tan difícil para la gran mayoría, ¿verdad? Que no se congrega o no cree. Así es que en diferentes iglesias nos hemos enfocado a presentar de los milagros de Jesús, que son 35. Algunos se predican en las iglesias, otros no, o falta mucho por predicarse. En esta ocasión, queridos, este es el número 4 que vamos a estar predicando con ustedes en esta ocasión. Cuando Jesús estaba predicando en las iglesias, en las sinagogas llamadas en aquellos años, cumplía la función triple: enseñar, sanar y liberar. Así que ha tocado para ustedes que hoy hablemos de esta tercera característica de Jesús, que es liberar. Por eso lo hemos titulado de manera específica el tema de esta mañana: Cristo Jesús liberando. Vamos a orar para que el Espíritu nos hable a través de su palabra. Querido Padre, una vez más te agradecemos, Señor, por la linda oportunidad, el privilegio de estar aquí en tu presencia. Sabemos que tu Santo Espíritu ha sido invocado, ha sido invitado para que en cada uno de los dirigentes, en cada uno de los participantes, en cada uno de los miembros, desde el atardecer de ayer en tu santo sábado, todo haya sido dispuesto para que llegásemos hasta aquí. Y en tu nombre, a continuación, oh Padre, me pongo en tus manos para que Jesús, a través de la palabra escrita que quedó de sus enseñanzas, hoy nos hables una vez más en el mensaje que existe en esta ocasión para cada uno de los presentes. Gracias. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Son temas muy conocidos, queridos, para algunos, o tal vez para la mayoría, ¿verdad? Pero si alguno pudiera ayudarle este tema, los textos que vamos a compartir, al final algunos testimonios, ¿verdad? Nos iríamos muy contentos y le diríamos a Papá Dios: misión cumplida. Si así fuere uno o dos, que el mensaje les sea de provecho, que vuelva, que continúe en esta iglesia congregándose. Amén. Vamos a abrir la Santa Palabra entonces en el libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4. Vamos a ir a Lucas, capítulo 4. Y por allá por el versículo 16. Cuando Jesús se presenta, ¿verdad?, para darse a conocer, pide el rollo, y el versículo 18, que ahí fue lo que él leyó de Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. En esa partecita nosotros iniciamos este estudio: pregonar libertad a los cautivos. Él va a predicar a Nazaret, les habla del arrepentimiento, les habla del nuevo reino, les habla de la esperanza que hay para todos sus oyentes, ¿verdad? Y sin embargo, no le quieren escuchar. En alguna sinagoga inclusive lo rechazaron. Pero cuando nosotros llegamos al versículo 31, que deja Nazaret y vuelve a Capernaum, dice el versículo 31, si me siguen: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Hermanos, Jesús inicia sus milagros precisamente y sus enseñanzas los sábados. Y en alguna sinagoga él entra, porque era su costumbre, nos dice la Escritura en otra parte, ir los sábados a la sinagoga. Les enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque su palabra tenía autoridad, dice el versículo 32.
Y si leemos el 33 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Seguimos leyendo. Versículo 35. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Todos estaban maravillados y se decían unos a otros, fue nuestro texto de esta mañana, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus impuros y salen. Y el 37 sigue diciendo, su fama se difundía por todos los lugares de la región. Vamos a retomar un poquito atrás, por ahí por el versículo 31 otra vez, que en ese sábado, ¿dónde que estaba Jesús? Según el versículo 33. La sinagoga. Ay, queridos. El tema anterior, sí, en una sinagoga en Capernaum, es la región. El tema anterior que predicamos en la iglesia de Westbury fue sobre la pesca milagrosa. Jesús predicaba en la orilla del mar desde una barca. Les enseñaba cuando entró a la barca de Pedro. Ahora Jesús está en la sinagoga enseñando. Pero muchos que estaban ahí presentes ese sábado, y aquí es interesante, hermanos, que veamos esto. Jesús, mientras les enseñaba, Él recorría a las personas y trataba de mirarles y trataba de asegurarse que le estuviesen entendiendo el mensaje. Cuando Él miraba un rostro por aquí que decía y que les miraba sonreír, Él se alegraba mucho. Dice, wow, qué lindo, me están entendiendo. En su corazón sentía alegría. Cuando Él miraba por acá, algunos dentro de esa sinagoga, que como que lo que Él estaba enseñando, arrepiéntanse de sus pecados, porque Él conocía sus corazones. Algunos como que se enojaban, como que se entristecían, o como que decían que se vaya este. Hermano, eso le entristecía mucho a Jesús. Y estaba Él explicándoles, enseñándoles del nuevo reino que Él había traído de la enseñanza del Padre, les mostraba al Padre, etcétera, etcétera, y por eso les gustaba a los que les estaba gustando. De manera que entonces, pues, a Él le regocijaba mucho. Pero miren ustedes, el versículo 33 que leímos, estaba justo también ahí en la sinagoga un hombre. Este hombre, que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos. Hermano, ¿cómo que este hombre llegó a ese lugar? ¿Cómo es que este pobre hombre tuvo la suerte de haber estado en ese lugar? Hermanos, todos o la mayoría muy probablemente no estaban en esa misma condición, digamos, poseídos, digamos, cautivos. Porque ¿qué leímos anteriormente que había venido a hacer Jesús también? A libertar a los cautivos. Y este hombre, cuando Él dice, ¿qué has venido a hacer? ¿Quieres destruirnos? Sabemos quién eres. ¿Creen ustedes que eso estuvo bien? Mientras Jesús estaba enseñando, mientras Jesús estaba hablando del amor, mientras Jesús estaba hablando del perdón, mientras estaba diciéndole, yo soy el pan de vida, todo lo que ya nosotros sabemos, de repente lo interrumpe. Eso, querido, en este hombre no fue su naturaleza personal, no fue él mismo el que estaba haciendo esto, pero sin embargo él sí sabía de Jesús, porque ya su fama estaba creciendo. Así es que, pero de alguna manera él sabía toda la bajeza en la que él andaba previamente, su vida miserable en la que él andaba. Y él sintió la esperanza, sintió tal vez el deseo algún día de también que Jesús lo escuchara.
¿Y a dónde es que él podía escucharlo a Jesús? Un sábado, precisamente en la sinagoga. Pero cuando él en su corazón quería que Jesús lo libertara, oh querido, eso no iba a ser tan fácil para él. ¿Por qué razón? Porque él bien sabía quién además de su propia voz podía hablar a través de él. Y la Escritura dice que cuando él intenta hablar, que lo que él quería es: Jesús, ayúdame, Jesús, libértame, estoy cautivo por el enemigo, lo que le salió fueron estas palabras que están ahí escritas. Déjanos, en plural, ¿qué tienes con nosotros? Ese hombre ahí interrumpe la reunión, la asamblea de Jesús, que hermosamente, por lo menos la mayoría estaban contentos que Jesús estaba hablándole hermoso y bonito, y como que, ay hermano, explicábamos en otro de los milagros que cuando Jesús habla, cuando Jesús, su semblante, su mirada, con una sonrisa, sin adular demasiado a los hombres, sin exaltarlos demasiados a los dirigentes, porque él conoce muy bien a cada uno, pero hablándoles a todos, él tenía como la energía que salía de él y que fortalecía a través de las palabras a sus oyentes. Y decía: uy, esto es para mí, hoy él me ama, oh, Dios está con nosotros. Les encantaba todo esto. Pero este hombre, este pobre hombre, en lugar de que hablase y pidiese auxilio, lo que él está dando a conocer es otra cosa, otras palabras, preguntas. ¿Has venido para destruirnos? Y le agrega: yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprende por eso, diciéndole: cállate y sal de él. Cuando estudiamos en el griego, Jesús le está diciendo: sé con bozal. Usa la palabra bozal. Bozal es para los animales, es para que queden trancados y no salga nada de su boca, no puedan ni comer, inclusive es difícil para comer. El bozal que Jesús expresa aquí tiene que ver con que se quedara callado. Ahora, pero había expresado algo correcto de este hombre, o por lo menos el espíritu que estaba en él, diciendo que, bueno, es el Santo de Dios. Querido, los demonios, dice la Escritura, bien que conocían que él era el Cristo y que sabían el mensaje que él traía, sabían que él precisamente iba a tener el poder a través de su palabra para ayudar a tanta y tanta y tanta gente que estaba miserablemente corrompida, gente que estaba aún en la iglesia, pero estaba en terribles pecados, con una doble vida. Así que este hombre, o el que habló, o los que hablaron a través de ellos, en otra parte de la Escritura dice, hermanos, que cuando un hombre estaba poseído, era el equivalente a la fuerza de 2,000 soldados romanos, porque no solamente era uno, eran de muchos de estos seres. Así es que, ¿cómo podemos explicar esto? Tengo un ejemplo. Mientras estaba en la universidad en mi país, y hay mucho de estas cosas, hermanos, estábamos en la fiesta de la graduación de mi amigo, y de repente un jovencito, mientras estábamos ahí a las 2 de la mañana en la fiesta, jaló todo, y ese muchachito delgadito, gracias hermano, me daba en la cara, ese muchachito, queridos, cogió una fuerza y se abalanzó contra su madre. Él odiaba a su madre. Él se dirigió hacia su madre. Cuando nosotros vimos que le iba a agredir, en la mesa abrimos como unos 10, corrimos a tratarlo de detener. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ese muchachito tan delgadito de 15 años tenía un problema mental, era como que no había nacido bien. Mas sin embargo, cuando él cogía demasiada fuerza o una fuerza sobrenatural, era imposible detenerlo. Entonces, mientras estábamos allí tratando de detenerlo, tratando de que no atacara a su mamá, porque la miraba con unos ojos muy feos y le gritaba feo, llevábamos más de 2 horas, hermanos, lidiando
3 por un lado mientras lo teníamos en el suelo, 3 por el otro lado, y no podíamos contenerlo. Un muchachito que en su fuerza normal, físicamente delgadito, de 15 años, cualquiera de nosotros solito lo domina. Pero habíamos 3 con las manos, los pies, y otro en la cabeza, y otro. Éramos 6, hermano. Llevamos casi 3 horas lidiando con ese muchacho. Y no podíamos detenerlo. No podíamos contenerlo. Nosotros no éramos creyentes, hermano. Nosotros no éramos que nos congregábamos. Pero eso, soy testigo de dónde le salía esta fuerza. Una fuerza descomunal en un muchachito delgadito. Así es que, queridos, el punto aquí de este ejemplo es que sí existen esas fuerzas que se meten. Y justamente a un muchachito débil, a un muchachito indefenso, que nosotros tratábamos de dominarlo más de 3 horas hasta que por fin llegó la ambulancia. Porque en nuestros pueblos allá, para comunicarse, eso no era fácil también y rápido, ¿eh? Llega la ambulancia y tratan de amarrarlo porque no podían. Se trataba de acercar a su mamá, le agarraba la mirada contra ella y se puma le salía de la cabeza, así de la boca. Entonces llegan los de la ambulancia y lo amarran en la camilla. Lo metemos a la ambulancia y aún en la ambulancia ese muchacho no paraba la fuerza. ¿De dónde le salía tanta fuerza? Se seguía, mueve y mueve y mueve, y la ambulancia iba así zigzagueando. Me metí a la ambulancia con otro para llegar hasta el hospital. Llegando al hospital, esa fuerza continuaba, solo le pusieron una inyección y lo calmaron. Hermanos, no sé ustedes cómo lo tomen esto, pero la inyección, una droga muy potente, lo tranquilizó poco a poco. Ataque epiléptico, dicen los médicos, quién sabe. Pero como 6 personas forcejeando durante más de 3 horas y no podíamos dominarlo, y la fuerza continuaba. Entonces, en la Biblia encuentro este caso, que dice, el versículo más adelante, a veces hay que amarrarlo con cadena y la rompen. La Biblia dice que este muchachito, estos seres demoníacos que se le había introducido, al Jesús decirle cállate y sal de él, dice el versículo 35, entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Este muchachito que les ilustro, sí se mordió la lengua, le salía sangre, todo mayugado que quedó, le hizo mucho daño, pero a este, oh hermano, con la sola palabra de Jesús, que le dice, cállate y sal de él, salió esa fuerza demoníaca de ese muchacho, de ese hombre, sin hacerle daño alguno. Hermano, yo digo, gloria a Dios y amén a Jesús, porque lo liberó, querido. Ahora, ¿cómo es que entonces la gente se impactó? Cuando antes la enseñanza era amorosa de Jesús, ahora Jesús habla con autoridad y lo libera, querido. Ahora este muchachito, este hombre que estaba ahí afectado, que estaba ahí tal vez todavía sorprendido, lo miraba a todos, pero ya no estaba poseído, ya no tenía esta fuerza sobrenatural. Ahora, leyendo en el libro Deseo de toda la gente, miraba que Jesús. Era una paz que ahora este hombre le irradiaba, era una tranquilidad que se le miraba, esa alegría que ahora tenía, como dando gracias a Dios, mirando a Jesús frente a frente. Hermano, la Biblia nos dice que Jesús fue tentado, ¿cuántas veces? Directamente por el enemigo. Y sin embargo, nunca lo derrotó. Fue tentado tantas veces. Muchas veces. ¿Verdad? Y en esta ocasión, la Biblia dice que este es el segundo milagro que en sábado Jesús hacía. Así es que el deseo de mi corazón es que tú recuerdes en esta mañana que en la palabra de Jesús hay suficiente poder para libertar aún a aquellos que han caído, aún aquellos que tristemente se dejaron engañar o fueron tentados y no pudieron. Queridos, en nuestras iglesias yo no he visto ningún caso parecido. No sé algunos de ustedes dirigentes de mayor edad, pero saben, la oración nos ha ayudado muchísimo, las alabanzas nos ha ayudado muchísimo, porque ¿dónde ustedes creen que también quiere meterse el enemigo? ¿Quiere estar presente sus ángeles demoníacos que lo representan? Aquí,
En la iglesia. ¿Dónde estuvo este? En una sinagoga. Pero ahí se dio el milagro, querido, de la liberación que Jesús hizo con este hombre. La Escritura nos sigue diciendo en el versículo 40. Al ponerse el sol, porque ya conocían de la fama de Jesús, que había curado a muchos, y que su enseñanza era con autoridad, y que además les daba paz, les daba gozo escuchar a Jesús. El 40 dice que al ponerse el sol en ese santo sábado, todos los que traían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y sigue diciendo el 41, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Hermano, estas fuerzas sobrenaturales sabían que él era el Cristo. La pregunta sería, hoy, 2000 años después, tú, ser humano, nosotros, ¿sabremos que Jesús es el Cristo? Que Jesús es nuestro Salvador. Amén, gloria a Dios, que Jesús es tu libertador. ¿Lo sabes? Ay, querido, las fuerzas continúan. La Biblia nos dice que no tenemos lucha contra fuerzas, contra humanos, sino contra potestades de las tinieblas. Así que por eso no es fácil, querido, que tú hoy día estés aquí. Es un milagro que tú estés aquí. ¿Por qué? Porque sin Cristo, ¿qué cosas has andado haciendo? Sin Cristo, ¿qué cosas no hacía este servidor que antes era un alcohólico y casi asesino, por lo menos de mente, cuando los enemigos en la política, cuando participaba, nos odiábamos unos a otros? Pero hoy, hermano, en el mundo estamos haciendo cosas terribles y por eso la sociedad está cada vez peor. ¿Cuántos se necesitan de fuerzas que tienen un origen de mucho poder, pero que a la vez no es humana, para que agarren una metralleta y acaben con todo, mucha gente en Texas, por ejemplo? ¿Saben ustedes cuántas cosas vienen más? Por estas luchas que existen. Hay una fuerza que está luchando por tu vida, para que tú aceptes la autoridad de Jesús como tu vencedor, como tu protector, como tu ayuda, o la otra. Estamos en medio de la pelea, queridos. Estamos nosotros mayormente los que estamos tratando de creer en medio de esta lucha. Es una guerra, queridos, y así va a terminar este mundo. En una guerra con dos grupos. Yo quisiera llevarlos a otro texto, que alguien me ayude, Juan 8:32, y otro que tenga listo Gálatas 5. Como la palabra nos previene, nos advierte y también nos amonesta y nos invita, y también hay promesa. Juan 8:32, alguien que me lo lea, por favor. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Y la verdad es Jesús, querido. Amigo que estás aquí con nosotros, no hay otro en quien podamos ser salvos, solamente a través de Jesús. No hay otro en que podamos ser libertados, solamente en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 5, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Qué está pasando con la gente? ¿En qué anda la gente? Gálatas 5:16. Nosotros, nuestra naturaleza carnal, ¿a dónde nos va a estar llevando si nosotros, en lugar de poner más énfasis en las cosas espirituales, nos está ganando por ahí lo carnal? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. 19 al 21, gracias. De ese mismo Gálatas 5. Manifiestas son las obras de la carne, Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías. ¿Dónde está todo esto, queridos? Allá afuera. Aquí en la iglesia eso no pasa, hermanos. Para nada. Aquí no tratamos de que gane la carne. ¿Qué dice Santiago 3? ¿Alguien más, por favor? Santiago 3. Santiago 3. Ajá. 3, 15. Santiago 3, 13 al 15. 3, 13 al 15. Por favor, hermanita. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre,
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Oh, gracias, hermanita. Celos amargos y contiendas, eso no se da en la iglesia, ni mucho menos en las juntas o cualquier reunión, querido. Nuestros caracteres son limpios, son santos ya. Mas sin embargo, eso no es cierto, hermanos. La Biblia dice que todavía nuestra naturaleza humana, con tendencia a lo carnal, con tendencia a la decadencia, está haciendo que hoy estemos como estemos. Debiéramos de estar en el anhelo de nuestro Señor Jesús 2000 años después, en una mejor sociedad, en mejores gobiernos, mejores dirigentes, mejores en todos los sentidos, querido. Pero hay estas fuerzas sobrenaturales que están luchando contra nosotros, que están luchando por poseernos. Y miren que aquí no es menester con estos otros textos que estemos poseídos por fuerzas del maligno, por el enemigo. Pero sin embargo, miren lo que dicen estas notas que les quiero compartir a continuación. Dame, hermanito Celso, algunas tal vez. Miren lo que dice la sierva de Dios. Tercer volumen, Joya de los Testimonios, 272. Satanás entra en cada reunión de obreros cristianos y en cada sinagoga para tratar de atraer los miembros a su bando, a su lado. Y gobierna toda mente que no se halla en forma decidida bajo el control del Espíritu de Dios. Eso es para los ministros, eso no para ustedes, queridos. Y hablando de Jesús, miren qué hermosa ella lo escribe en el Deseo de toda la gente, página 219. Jesús, de no haber sido por el Espíritu suave y lleno de simpatía que se manifestaba en todas sus miradas y palabras, no habría atraído a las grandes multitudes, las grandes congregaciones que atraía. ¿Se dan cuenta del contraste? Jesús vigilaba con profundo fervor los cambios que se veían en los rostros de sus oyentes, lo que les decía al principio. Los que expresaban interés y placer le causaban gran satisfacción, pero ahí habían los que no les gustaba lo que él hablaba. Dame la otra. Y miren, hablando de este joven, que el caso que no del testimonio que les di, sino del que predicamos de Lucas 4, fíjense la razón por la cual él fue poseído. La causa secreta de la aflicción que había hecho de este hombre un espectáculo terrible para sus amigos. ¡Qué vergüenza, hermano! Y en plena sinagoga. Y una carga para sí mismo. Estribaba en su propia vida. Ojo con eso. O sea, que ¿quién tenía parte de culpa en esto? Que haya sido el enemigo el que se haya metido en él. Él mismo, su propia vida. Había sido fascinado por los placeres del pecado, que dice Gálatas 5. Y había querido hacer de su vida una gran diversión, cosa, mundo, carne, todo lo malo. Él lo practicaba, le gustaba, lo deseaba, lo codiciaba. El tentador le había engañado con sus muchas seducciones encantadoras. ¿No quiere hacer eso contigo y conmigo? ¿No quiere también llevarnos a su redil? ¿No quiere también acabar con nosotros? Pero una vez que el pobre hombre estuvo en su poder, el enemigo se hizo inexorable en su cruel. Es cruel el enemigo, hermanos. Y terrible en sus airadas visitas. Ojo, miren con eso. Antes de llegar a la sinagoga, este hombre ya estaba siendo visitado por el enemigo. Se le introducía. Hermano, yo conozco muchos casos en la tierra de los brujos donde yo vengo, donde esto es muy común. Es muy típico. Tengo una pariente ahí que invocaba a su espíritu que le ayudaba a hacer sanaciones. Ellos no eran cristianos ni nada. Y se le introducía y era una mujer y el que hablaba era un hombre. También soy testigo de eso. De esa tierra vengo. Y miren lo que sigue diciendo, lo que está ahí subrayado en verde. Así sucederá con todos los que se entreguen al mal. Eso está fuerte, hermanos. Vamos, la otra. Ustedes quieren seguir creciendo, pero la fuerza que se nos opone. Ahí está un deseo maravilloso en la página 224 del Deseo de toda la gente. Maravilloso libro. Nunca como antes he estudiado este libro, hermanos, ahora para estos temas. Cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. La naturaleza que más alimente, o la carnal o la espiritual. Nadie ha caído tan bajo,
Nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo Jesús. El endemoniado, en lugar de oraciones, no podía sino pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Jesús sabía que él estaba poseído. Jesús sabía que él necesitaba ser libertado. Hoy Jesús te dice que tú probablemente también necesites que Jesús te libere de cualquier cosa mala que estés practicando. Aquí has venido y aquí te has de encontrar con el Espíritu Santo, que es el poderoso en representación de Cristo Jesús, cuando esto sucedió en aquellos años, que ahora también Cristo lo puede hacer por ti, hermano. Amén. ¿Hay algún otro, hermanito? No. ¿Ya? Sí. Termino con este testimonio. Esta revista, no sé si ya les llegó a ustedes, el Centinela de septiembre. Hermano Pedro, ¿no les ha llegado? Viene bilingüe, viene español e inglés, así que va a ser para todos que la obtengan. Hay un caso allí del pastor José Cortés. Él fue a visitar una isla y lo llevó el pastor de la isla a la cárcel, a visitar a la cárcel. Hermanos, allá había hombres de los más peores criminales de la humanidad que conozcas. En Texas, si asesinan, estos tipos les espera la pena de muerte. En otros estados no está aplicada la pena de muerte. Acá, cadena perpetua. Y le preguntó el pastor cuando lo abrazó: ¿y por qué tú cadena perpetua? Y dice: porque yo maté a un pastor adventista del séptimo día y a sus 2 hijos. ¿Cuántos demonios habrá tenido ese hombre? A veces se cree que el enemigo gana, queridos, pero como terminó esta historia, después de ese abrazo que el pastor Cortés le dio, ese hombre como que aceptó más a saber dentro de la cárcel de Jesús. Empezó a recibir estudios bíblicos. Este criminal en cadena perpetua, hermano, que necesitaba liberación, precisamente el doctor Cortés nos narra que se convirtió y fue bautizado ahí dentro de la cárcel, querido. Y el pastor Cortés fue invitado a la cárcel. Y después este hombre, como no había una iglesia cerca, ahí dentro de la cárcel hicieron también un ministerio para todos los demás presos, y él estaba participando en construir ese local y ponerle el nombre del difunto pastor que él había asesinado. ¿Qué conversión puede hacer el amor de Jesús cuando le tiene misericordia a aquellos que estén vivos y le aceptan y creen a Jesús, que les puede libertar, que les puede curar, que les puede sanar sus heridas, así sean del alma, así sean cualquier cosa que te haya estado haciendo el enemigo durante toda tu vida? Hoy, amigo o amiga que nos acompaña, en Cristo Jesús está la solución. Créele solo a Él, como lo hizo con este hombre, como lo hizo con el de la cárcel y como lo hizo con la última que les cuento. Ese ya nos tocó personalmente. Estábamos en la iglesia de Cypress Hill, era el director, este servidor de la obra misionera en esa iglesia, y me informan a través de alguien de por esta zona de Corona que